Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Me Hola, escuchas bien? Gabriela, te escucho Muy perfecto buenas tardes. y empezaron a circular unos corazoncitos ya. Genial, me parece espectacular. Bueno, nos encontramos acá, como lo habíamos planificado, eso es muy bueno, para hablar sobre ergonomía. Siempre hago una pequeña presentación de este espacio por las dudas, hay algunas personas que se suman ahora, sí, hay dos corazoncitos. Muchas gracias por estar acá compartiendo este espacio. Eh, Esta es la hora ergonómica, una hora propuesta por la ADEA, en la cual estoy coordinando ahora. Son entrevistas entre personas del mundo de la ergonomía, ¿sí? Damos a conocer la ergonomía a través de las personas que practican la ergonomía. Me presento, soy Gabriela Villafañe, soy ergónoma, especialista en higiene y seguridad y diseñadora industrial, y estoy en este espacio, en este momento, para entrevistar a Conrad Navarrete Godoy, quien es un transformador del trabajo. Se considera, después de su experiencia, ser un transformador del trabajo. Es profesor de diseño ergonómico de la Universidad de Viña del Mar, consultor innovación, design thinking, fundador de Gravedad Cero y socio en K-Job. ¿Está bien pronunciado, Conrad? K. Decimos que yo. Keito, ingeniero civil mecánico de la UTFSM, si querés contar, digamos, la universidad, seguramente de Chile. Sí, la Universidad Técnica Federico Santa María. Perfecto. Muchas gracias. Y coanimador del Café Ergonómico, que fue de alguna manera la inspiración de esta hora ergonómica. Perfecto. Muy bueno. Que tuve el Yo creo, placer de escuchar y muy, yo creo que muy bueno. A Pamela Muñoz y a Mauricio Santos le va a correr una lagrimita cuando vean este tazón, ¿ah? Porque es inspiración de ellos. Totalmente. Eh, Nosotros casi le ponemos mate ergonómico, pero preferimos por ahí cambiar un poco y ponerle la hora ergonómica. Así que me parece un espacio buenísimo y tratamos de poner quizás una impronta distinta para ir generando estos espacios, ¿no? Que está inspirado en el café ergonómico, pero buscamos que desde la DEA tenga una impronta quizás diferente, ahí encontrándole la vuelta a este espacio que a mí me encanta y está buenísimo. Bueno, para Bueno, arrancar, yo encantado de poder participar acá. Debo confesarte que en el último congreso yo ya tenía una amistad online con Martín, el Martín Rodríguez de ustedes, ¿no es cierto? Y cuando llegó el congreso que se hizo a fines del mes pasado acá en Chile, oye, el fiato fue único. Y le dije, Martín, me encantaría ser parte de tu hora ergonómica. Y así fue como nos conectamos, ¿verdad, Gabriela? totalmente. Yo estaba acá en Córdoba, en Argentina, y me llega un WhatsApp una foto de ustedes del Congreso. Próximo invitado, me propone Martín, un ergónomo buenísimo, porque nosotros, un profesional del ámbito de la ergonomía, porque nosotros tuvimos a varias mujeres en este espacio, así que también esa fue una muy buena característica y como muy buena, interesante propuesta para hacerlo. Así que un gusto conocerte, ya estuvimos charlando, siempre hacemos una preentrevista, una charla súper informal, que muchas veces es muy interesante y es difícil como darle un cierre, ¿no? Porque uno se apasiona con lo que hace y por ahí se olvida el tiempo. Bueno, solo pedirte una pequeña aclaración. Mi nombre es Conrad Godoy Navarrete, porque en algún momento tú intercambiaste los apellidos. Godoy Igual, por mi padre, Navarrete por mi madre, ambos muy queridos. muy buena la aclaración, muy buena la aclaración. Bueno, para arrancar me encantaría que me cuentes en en tu camino, en tu carrera, cuándo te interesaste por la ergonomía o cuándo la descubriste, porque por ahí es un descubrimiento, puede ser un interés que siempre la viste, la conocías, pero ¿cuándo fue ese interés, ¿no? Que de alguna manera te llevó a cambiar tu perfil profesional y tu actividad día a día. ¿Me querés contar? Mira, yo con el tiempo creo que algo tenía en mi ADN.
porque mi papá falleció el año pasado y con el tiempo he ido descubriendo los libros que él tenía. Él trabajó en Renault y Renault también está presente en Argentina, así que me conecto con Argentina porque mi papá iba mucho a Argentina. Y encontré algunos libros en donde él era muy especialista en temas de estudio de puestos, de estudio de tiempo y máquinas. Entonces había una conexión fuerte con los procesos productivos. Yo soy ingeniero, toda mi vida he sido jefe y toda mi vida tuve que sacar rendimiento, ¿no es cierto?, a mis operaciones que estaban compuestas por máquinas, tiempo y también personal. Y la verdad es que creo que mi conexión con la ergonomía ha sido permanente inconscientemente, ¿ya? Pero se volvió consciente producto de una crisis que me tocó vivir en el último trabajo. ¿Es idea mía o se escucha un pequeño sonido fuerte? Así, de mi parte, a ver, ahí me pongo en... Parece que sí, parece que eso. Pero me interrumpes cuando quieras, Gabriela. Oye, entonces te contaba de que en mi último trabajo a mí me tocó vivir una crisis y esa crisis se llamaba tenemos que aumentar la productividad de la operación. Y la verdad es que el desafío era bastante alto y en ese momento yo era quien dirigía las operaciones de alta manualidad y tuve que bajar a la planta, pero escúchame bien, cuando yo creía que bajaba, porque yo bajaba, yo acostumbraba a bajar la planta, pero en esta oportunidad tuve que bajar con una impronta muy especial, porque tenía que sacarle a los procesos mucho más rendimiento que el que tenía hasta ese momento. Entonces, en esa instancia, lo que me motivó más allá fue, dije, pero tengo que ir a conocer cómo son los puestos de trabajo para poder saber dónde están las brechas que me permiten mejorar la productividad. Y fíjate que bajé a probarme los puestos, lo que en ergonomía se llama vivir el puesto, otros lo llaman doblaje. Y eso me permitió, ¿no es cierto?, conocer lo que cada uno de mis trabajadores hacía en sus respectivos puestos de trabajo, en donde algunos sacaban el trabajo adelante y otros lo sacaban con ciertas dificultades. Entonces, ¿qué me pasó? Yo definitivamente tomé moldes, me tocó hacer embolsado, me tocó hacer movimiento de piezas pesadas, y la verdad es que en ese momento me di cuenta que me apretaba los dedos, que me dolía la espalda y que me cansaba. Entonces, ¿cómo gano productividad? Y en ese momento empiezo a articular, ¿no es cierto?, quitémosle el cansancio a la operación, lo que significa, en términos prácticos, quitémosle el cansancio a los trabajadores. Porque si tú le quitas el cansancio de la ecuación, las personas gastan menos energía, están menos expuestos a riesgos, y de esa manera, ¿no es cierto?, el puesto se te vuelve mucho más productivo porque las personas tienen energía disponible para producir más sin desgaste del cuerpo. Entonces, esa fue mi conexión con la ergonomía, pero inconsciente, porque después o sea, yo hago la unión de los puntos hacia atrás para decir que ese fue el momento en el cual mi conexión así de concreta y vivida con los puestos de trabajo me lleva a entender de que esa relación de puesto de trabajo, trabajador, recurso, entorno, si uno la toca, uno puede lograr muchas maravillas. ¿Qué me pasó? Me gané el cariño de mi gente. Entonces, son cosas que te van marcando. ¿Y por qué digo que me gané el cariño? Porque yo no era un jefe querido, ¿ya? Abiertamente había gente que no me quería. Sin embargo, cuando uno logra ese nivel de cercanía, los trabajadores abren su corazón, ¿no es cierto?, y te dan un espacio. Y eso realmente es lo que me marcó en mi vida profesional. Me parece espectacular esto de ponerte en el lugar, pero no ponerte en el lugar desde la empatía, solamente desde pensar la situación del otro, sino literal, ponerse en el lugar del trabajador. Tú hiciste el trabajo, te pusiste en el puesto de trabajo, bueno, sí. hiciste las actividades que realizamos. Porque yo tenía que vivir lo que significaba levantar una pieza pesada, las repeticiones propias de un trabajo, ¿no es cierto?, de esa índole, y la verdad es que cuando uno tiene, en ese caso yo tenía el poder para tomar decisiones,
¿ya? Entonces, esa conexión de lo real del trabajo me permitió tomar decisiones más rápidas. Lo que clásicamente hace un jefe, porque yo era clásico en este sentido, si me permites un poquito el silencio de la cámara, nuevamente está haciendo, sí. Entonces, lo clásico de una jefatura es ir a Voy hacer a un pagar acá checklist. un aparato, voy a pagar un aparato que tengo que puede estar haciendo como un corto ahí, voy a Interferencia, pagarlo. y que no me corte la inspiración, por favor, Gabriela. Pero ahí te fuiste tú, Gabriela, ¿dónde estás? Estoy acá, lo apagué, va a tardar un ratito, quizás sea eso. Bueno, apostamos a que sea eso. Entonces, normalmente lo que te contaba es que las jefaturas hacemos mucho checklist, ¿ya? Nosotros vamos a tomar nota de las cosas que hay que hacer. Pero en este caso, dada la crisis, ¿no es cierto? Yo tuve que ir a tomar decisiones en el acto. Y para tomar decisiones en el acto, la verdad es que uno se eh, tiene que ir con los pantalones bien firmes, ¿no es cierto? Bien, bien amarraditos, y tomar decisiones inclusive de riesgo, de cosas que no van a resultar. Pero cuando eso ocurre y tú involucras a tu personal como parte del desarrollo de las nuevas ideas que quieres que funcionen, pero no sabes si efectivamente van a tener el éxito que tú esperas, tus trabajadores son fundamentales no solo porque aportan ideas, sino porque se transforman en aliados de esa innovación que tú estás haciendo. Entonces, es un proceso maravilloso y la verdad es que, oye, tengo mucho por compartir, cuéntame. Sí, me parece genial que descubriste la ergonomía desde la utilidad en este, digamos, equilibrio que siempre se busca del bienestar para los trabajadores y la productividad para las organizaciones, las empresas, ¿no? O sea, la descubriste desde la utilidad. Eh, También me gustaría saber, ¿no? Con esto de que tu experiencia de la ergonomía fue muy buena, porque me contás que te fue el vehículo para lograr el éxito en esos cambios, en esa intervención en esa empresa. ¿Qué consejo les darías a otras organizaciones, a otras empresas que aún no aplican la ergonomía o que sí la tienen, pero, viste, como la ergonomía pobre, digo yo, que está con la legislación solamente, ¿no? Mira, Entonces, ¿qué consejo les darías? Mira, yo diría lo siguiente, lo he pensado, ¿eh? Nosotros ayer tuvimos nuestra conversación, ¿no es cierto?, preparando este tema, y le di un poquito más de vuelta, así que mi respuesta está un poquito más procesada. Yo diría que las organizaciones se tienen que dar la oportunidad de ser innovadores. ¿Y qué significa eso? La primera innovación es hacer que su gente participe, porque es increíble la cantidad de talento que existe disponible en una organización. Pero hay que saber ir a trabajarlo, ¿ya? Porque, mira, incluso te digo, ¿cómo mejoramos este proceso? Y solito, inmediatamente va a surgir, oiga jefe, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Y todo va en beneficio del puesto de trabajo y de las personas. Entonces, no voy en busca de la ergonomía, pero la ergonomía fluye como parte de ese proceso. Entonces, ese es mi consejo sano de transmitir a las empresas que se atrevan, porque la innovación también puede tener fracasos. El punto es que no convirtamos los fracasos en una estación terminal, sino que hay que convertirlo en una estación intermedia que te permita, ¿no es cierto?, claro, decir, esa dirección no era, por lo tanto aprendí la lección y voy por otro camino. Pero es darse la oportunidad de fracasar rápido, ¿no es cierto?, para ir en busca de la verdadera solución. Sabés que muchas empresas les cuesta que los trabajadores, ¿cierto? Porque todos somos trabajadores, pero quizás los trabajadores que tienen tareas más operativas tomen decisiones. Y esto cuando sucede siempre son positivas las respuestas. Por más como vos dijiste que no todo sea un éxito, sino que es un aprendizaje, o sea, no siempre va a ser, digamos, va a tener el impacto que nosotros buscamos, pero da mucha información. Y también el tomar decisiones en nuestro entorno es sumamente útil, porque ayer vos nos decías, los trabajadores son los que más saben en la empresa. ¿Te acordás que vos me decías que te habías ido, digamos, a aprender,
¿no? Eso me contabas ayer. Bueno, Decir, bueno, ¿cómo es de esto? hecho, Porque ellos son... a ver, cuando hoy día te cuento, después de esa experiencia inicial que te conté, yo quedé sin trabajo, ¿ya? La empresa tomó un rumbo, yo no estaba en las decisiones de la empresa, por lo tanto, yo ahí decidí ser innovador en mi vida. Jamás se me había ocurrido tener mi propio negocio, mi propia empresa, y en ese momento decidí emprender. Eh, ¡Ay, qué difícil fue esa decisión! Porque la verdad es que emprender cuando uno siempre ha sido de planta, uno tiene pocas conexiones, pocas redes. Sin embargo, estudié en qué emprender, porque yo lo único que sabía era que quería emprender. Y decidí investigar. Y una de las cosas que aprendí de algunos gurúes, que uno ve, ¿no es cierto?, en programas como este, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde estamos conociendo gente, es que me decían, si vas a emprender, tienes que emprender en lo que te apasiona. Entonces, en lo que a uno le apasiona es donde verdaderamente tiene un talento, ¿ya? Y a mí me tocó 4 meses darme cuenta que mi talento era mejorar procesos productivos. Pero el punto es que hay tanta gente que mejora procesos productivos, pero ahí me di cuenta que yo tenía una particularidad. Yo mejoraba procesos productivos quitándole el cansancio a la gente. Y eso, de repente cuando yo buscaba eso, ¿no es cierto?, se me aparecía la palabra ergonomía, se me aparecía ergonomía, y fue el momento en el cual hice la bajada y realmente me di cuenta que lo mío era la ergonomía. Y desde ahí no la he soltado y no tengo planes de soltarla. Claro, te atrapó totalmente. Bien, Sí, o sea, de hecho yo hago conferencias en donde yo hago una, yo trato de seducir a mi audiencia con, con frases y con imágenes que te provoquen algún grado de risa, de gracia, ¿no es cierto? Porque normalmente en las presentaciones te encuentras con personas cansadas, no han dormido lo suficiente, entonces busco ese tipo de cosas y la última se me ocurrió decir de que ¿por qué estoy enamorado de la ergonomía? Porque me sacaron una radiografía hace una semana atrás y ahí aparece la radiografía y aparecen mariposas en el estómago. Entonces, de verdad, oye, esto es apasionante. ¿Sabes qué es lo apasionante de la ergonomía? Y es que lo que me mantiene a mí firme en este propósito, porque hoy día no solo es mi negocio, es mi propósito en la vida. Yo hoy día tengo casi 54 años y yo quiero dejar huella en mi sociedad. Y entendamos por sociedad, ¿no es cierto?, en primera instancia mi país, y luego veremos también si tengo algo de proyección en el futuro, y aquí estoy construyendo ese camino contigo. Total, total. Dejar huella, ¿no? Que eso es tan inspirador y no tiene que ver con cuestiones cuantitativas, sino con cuestiones cualitativas y emocionales, ¿no? Es Bueno, fabuloso. en la pirámide de Maslow, yo creo que estoy efectivamente en la cúspide, y no lo digo de altanería, sino que con toda la humildad, porque en la cúspide está la autorrealización. Entonces, yo hago lo que hago porque lo amo, porque es mi pasión. Y fíjate, ¿cómo no voy a estar enamorado de lo que hago si la ergonomía me permite 3 cosas? Me permite mejorarle la calidad de vida en el trabajo a mis trabajadores. Y entendamos por trabajadores no solo el segmento operario, ¿no? Si los trabajadores están en distintos segmentos. Lo segundo, como queda energía disponible para hacer más unidades, las empresas en donde hago mis intervenciones logran producir más unidades, ¿no es cierto?, con los mismos recursos. Entonces eso significa productividad. ¿Y qué es lo que pide nuestra sociedad? Desarrollo. Entonces, mira estas 2 cositas que son un verdadero aporte a la sociedad. Y si más encima tú dices, a ver, la empresa quedó contenta, los trabajadores quedaron contentos, las jefaturas quedaron contentas, el tremendo aporte en clima laboral es impagable, porque los viejos decimos en Chile a los trabajadores, los viejos te lo dicen, oiga, qué bueno, oiga, qué interesante, se conectan mucho del punto de vista emocional. Así que la ergonomía tiene un tremendo impacto.
Genial. Y justamente hablando de los viejos, de los trabajadores, ¿no? Que se dice así en Chile, los viejos, ¿alguna anécdota con algún trabajador o alguna experiencia que te haya, viste, llegado al corazón? Viste, si bien estás contando que esto obviamente está relacionado a las personas, a sus expectativas, a su bienestar, a su salud emocional también, algo que quieras compartir que esté relacionado directamente que te haya impactado el corazón, ¿no? Si querés compartir alguna experiencia. Oye, normalmente quienes son entrevistados dicen, oh, qué buena la pregunta. Yo voy a decir otra cosa. Yo voy a decir, qué regalo tu pregunta, porque me permite contar una historia maravillosa. Mira, en esa empresa en donde yo te contaba que había tocado la ergonomía sin estar consciente, se estaba generando este efecto de convertirme en un jefe querido, que era el efecto que tiene la ergonomía cuando tú mejoras los puestos de trabajo, porque en el fondo los viejos ven que tu jefe se preocupa por ti. Y en esa oportunidad, y es la historia linda que les quiero contar, un trabajador que trabajaba en el lugar más oscuro, más sucio, más el olor más feo que había, el lugar más polvoriento, o sea, el lugar, el peor pagado, se acerca Donde una nadie mañana, nadie quiere ir a ese lugar. Bueno, y se acerca en ese momento y me dice, oiga jefe, quiero hablar con usted. Y tú tomas un poquito de distancia, ¿no es cierto? El cuerpo se delata solo, y en ese momento este joven se acerca a mí y yo le concedo, ¿no es cierto?, la conversación. Y me dice, yo a usted le quiero pedir perdón. Entonces tú comprenderás que como jefe uno no está preparado para recibir ese tamaño, esa declaración tan potente. Y él continúa con su argumento y me dice, yo he sido la persona que más mal ha hablado de usted en esta planta, en esta fábrica, y usted no se lo merece. Porque la ergonomía te da la oportunidad de entregarte en tu mejor versión y que todos trabajen en su mejor versión. ¿Por qué? Porque lo único que hay como objetivo es la mejora de tu entorno. Entonces, cuando las personas viven eso y lo valoran, oye, las palabras bonitas fluyen. Yo en ese momento, cuando me dijo eso, yo lo quedo mirando y le digo, oye Jaime, le digo, y aquí viene el chilenismo, ¿vos cacháis que lo que me estáis diciendo no es bueno? Y le replico, es maravilloso, le digo. Oye, esa historia me marca y la recuerdo con tanto cariño porque de alguna manera abrocha lo que la ergonomía puede lograr cuando tú logras esa conexión perfecta haciendo tus intervenciones. Pero aquí hay algo importante. Para que la ergonomía trascienda, como yo te lo estoy contando, las transformaciones tienen que existir. No podemos quedarnos en las evaluaciones, ¿ya? Y ahí es donde yo empujo esto, ¿no es cierto?, desde la mirada profesional que tengo, para que la sociedad genere más personas, ¿no es cierto?, con este tipo de iniciativa y que finalmente el beneficiado sea la empresa, la sociedad, el país. Y ahí viene, bueno, con esta palabra que elegiste para definirte, que es tu norte, que es la transformación del trabajo. O sea, transformar el trabajo tiene sentido cuando uno lo pone en crisis, ¿no? O sea, no tiene que ser como es, puede cambiar, puede mutar, y eso es más que evaluar, es después proponer y volver a medir y ver los cambios y ver con los trabajadores, ¿no? Yo lo tomo mucho también a transformación del trabajo, que yo lo relaciono mucho a lo que es el diseño, ¿no? O sea, rediseñar el trabajo, diseñarlo, idearlo, pensarlo con otros, que en este caso son los trabajadores, los propios trabajadores. Sí, y te quiero hacer un pequeño alcance aquí, porque siempre hablamos de los trabajadores, pero en definitiva no hablamos del segmento operario. Los trabajadores son todos, los jefes también son trabajadores, ¿ya? Porque aquí es muy importante y son lecciones que hemos ido aprendiendo, en donde, por ejemplo, si nos quedamos solamente
trabajando con un equipo de operarios, de operadores, no vamos a lograr necesariamente el equilibrio que se necesita para que esto funcione. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú vas a tocar a esos operarios, tú los vas a empoderar. Y cuando tú empoderas a los trabajadores, se puede producir un desbalance respecto de sus jefaturas. Entonces, este avance en la innovación con este empoderamiento tiene que ser parejito para que toda la organización, ¿no es cierto?, vaya con el nivel, con el balance que corresponde para ir a buscar, ¿no es cierto?, las mejoras que sean siempre consensuadas por todo el equipo. Total, total. Eso es importante, involucrar a todos, porque siempre Sí. se habla de lo operado, ¿no? O sea, y son Sí. todos. Pero son lecciones que uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Y cuando se te desbalancea te diste cuenta, porque eso es una de las cosas que uno siempre tiene que hacer como profesional. Si algo se te desbalancea respecto de lo que tú querías, oye, investiga por qué te pasó eso y resuelve, ¿no es cierto?, para que eso no te vuelva a ocurrir. Entonces, bueno, efectivamente yo con humildad, pero también con mucha decisión, quise poner que soy un transformador del trabajo porque me creo el cuento, porque he logrado desarrollar innovaciones, implementaciones, ¿no es cierto?, físicas, procedimentales, métodos de trabajo, herramientas, dispositivos, algunos equipos que realmente han mejorado las operaciones en los tres aspectos que te mencionaba, que uno es calidad de vida en el trabajo, productividad y clima laboral. Y clima laboral. Genial. Viste que la ergonomía desde el 2001 ha cambiado su concepto y se ha sumado la palabra diseño. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que esto da cuenta que la ergonomía va evolucionando, ¿no? Desde sus inicios. Desde que vos la descubriste, ¿notás que ha cambiado? ¿Notás un cambio ahora? ¿Y cómo te parece también quizás que siga cambiando, ¿no? Mira, Como la disciplina. ergonomía va a la par con la humanidad, porque la ergonomía, ¿qué busca? Busca que el ser humano tenga actividades más cómodas, más seguras y más rápidas, ¿ya? Esos son los tres elementos que dicen relación con el efecto que tiene la ergonomía en la humanidad. Porque tú puedes ver, ¿no es cierto?, que antiguamente las personas cuando iban a tomar agua, ¿no es cierto?, al inicio de nuestra humanidad, tomaban agüita, ¿no es cierto?, con la alzada que se llama, con las dos palmas juntas. Y de repente se dieron cuenta que el agua había que transportarla más hacia la aldea, y eso significó que tenían que hacer vasijas. Y después eso se transformó, ¿no es cierto?, en algún tonel o algo por el estilo. Entonces la ergonomía siempre está evolucionando, evoluciona con la historia. Ahora, yendo al caso particular, desde que yo me conecté con la ergonomía, está fuerte el sonido. Ese sonido feo está fuerte. Eso. Ok. Entonces, a ver, desde que yo empecé a ser consciente de la ergonomía, que es con mi empresa, que dicho sea de paso, ¿no es cierto?, esta es mi empresa, ¿ya? Mi empresa se llama Gravedad Cero, que es, ¿no es cierto?, una motivación a querer transmitir en el nombre que queremos hacer que las cosas que pesan pesen menos, ¿ya? Y eso es lo que hemos empujado. Ahora, uno es un animal de cambio y un animal de adaptación. Por lo tanto, hoy día yo he incorporado una socia y hoy día, mira qué maravilloso el nombre de la nueva empresa que hemos creado, en donde somos K-Job, ¿ya? Donde está la inicial de mi nombre y el nombre de mi socia, que se llama Kim, y aquí tenemos relacionado el trabajo. Y fíjate también que le agregamos un pequeño colibrí. ¿Y cuál es la idea del colibrí? Que nosotros cuando hacemos nuestras asesorías, nosotros no tenemos la verdad absoluta, porque la innovación no es que yo me la sepa toda, o que nuestra empresa se la sepa toda. Nosotros desarrollamos una metodología de trabajo para desarrollar la innovación de las interfaces hombre-máquina, que es donde la ergonomía está en deuda.
nosotros desarrollamos la metodología de innovación llamada Design Thinking, que tú me lo mencionaste, ¿no es cierto?, como consultor en esa metodología. ¿Y cuál es la esencia de esa metodología? Que nosotros hacemos diseño, y voy a tu palabra, ¿no es cierto?, tú mencionaste la palabra diseño centrado en el usuario. Entonces, durante la humanidad todo ha ido mejorando porque ha habido cuotas de diseño que han mejorado la calidad, la comodidad, la rapidez de todas las cosas. Y digo cosas porque son todas las cosas, ¿ya? Todo lo que nos rodea tiene una tremenda carga ergonómica desarrollada desde antaño, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos es que desarrollamos esta metodología en donde le asignamos al equipo de trabajo de la empresa un rol protagónico. Porque como nosotros no las sabemos todas, nosotros decimos que los trabajadores son expertos en lo que hacen. Por lo tanto, esa expertise tiene que estar al servicio de lo que nosotros sí somos expertos, que es conectar esos motores para que entreguen sus mejores frutos. Y por eso que el colibrí, ¿no es cierto?, cobra mucho sentido, porque el colibrí lo que hace es que poliniza las organizaciones para que den sus mejores frutos. Por eso, de ahí el cambio que estamos teniendo, ¿no es cierto?, es un tema mucho más emotivo que algo tan probablemente ingenieril y duro como esto, ¿ya? Por eso que ahora es como más hermoso. Te quiero aportar algo ahí. En diseño, como soy diseñadora, mi carrera de grado, digamos, diseño, trabajaron el concepto de la marca, el concepto de la organización, ¿no? Esto de poder, mediante, en este caso el colibrí, un símbolo, un animal, una palabra, poder sintetizar el eje de su proyecto, ¿no? Es polinizar lo que contabas recién. Así que lo hicieron también sin conocer la palabra técnica, que es concepto, el concepto de diseño. El colibrí es el concepto que sintetiza lo que ustedes quieren lograr, que me parece fabuloso cómo lo contás. En la entrevista te decía que sos muy entretenido para charlar, tenés como una charla muy, muy rica, vas pasando de un tema a otro, uniendo los temas, y que para mí fue muy interesante. La idea de este encuentro es, ¿por qué no repetir, ¿no?, los profesionales que fueron formando parte de este espacio? Porque hoy en estos espacios y en estas redes, yo creo que hay que aprovechar de poder dar a conocer la ergonomía a través de los profesionales y que trabajan desde distintos lugares, ¿no? Y vos marcaste claramente desde el lugar que trabajaste y cómo la conociste y cómo te enamoraste de la ergonomía. Me gustaría, Conrad, para cerrar esta charla, esta entrevista... ¿Ya se acabó? Sí, ¿viste? ¿Ya se acabó? Así, rapidísimo. Rapidísimo. Pasamos por muchos temas. Me encantaría que me cuentes qué les dirías a otros profesionales que todavía no las descubrieron a la ergonomía. Y estoy haciendo trampa porque esta pregunta no te la hice ayer, te la estoy haciendo ahora porque... Claro, ¿sabes por qué te estoy haciendo trampa? Porque hablas tan apasionadamente que digo... ¿Cómo contarías a alguien que todavía no se enganchó, no la descubrió, no se enamoró de la ergonomía, ¿no? ¿Qué se está perdiendo? Mira, la ergonomía tiene, como lo conté en la historia con mi trabajador, ¿no es cierto?, tiene la dulzura de regalarte momentos tan maravillosos en tu vida, porque cuando tú logras hacer una intervención es porque tuviste que crear algo, diseñar algo que hace la diferencia respecto del pasado. Por lo tanto, uno se siente padre de ese hijo que se llama el nuevo proceso. Y si más encima te ganaste el cariño de los trabajadores, de la jefatura, y eso después se transforma en reputación y te permite, ¿no es cierto?, ganarte otro trabajo más, oye, qué maravilla, o sea, no puedo pedir más en ese sentido. Ahora, lo que sí tengo que decir lo siguiente, Gabriela, lo que sí tengo que decir lo siguiente, la ergonomía me apasiona a mí, ¿ya? Pero probablemente hay otros profesionales que tengan otro tipo de pasiones. El punto es descubrir dónde está tu talento, porque aquí lo digo desde el emprendimiento, ¿ya?
el punto es descubrir dónde está tu talento, porque si tú persigues tu talento y te desarrollas en tu talento, estás en la ruta de la felicidad, lo que no significa que tengas estabilidad financiera. Eso deberá llegar después, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que tener la capacidad de aguante, de resistencia, para hacer la apuesta de que eso va a llegar en la medida, ¿no es cierto?, que uno se conecte con su pasión. Porque tú me dices, ¿no es cierto?, que yo soy entretenido y todo eso, porque me brota, no puedo ser distinto, ¿ya? Entonces, mi pedido hacia los profesionales de la ergonomía es que por favor crucen el puente de lo que significa la evaluación y la categorización de los riesgos y se atrevan con las distintas organizaciones, al principio de a poquito, después de forma más progresiva, pero que se atrevan a transformar el trabajo. A ver, permítanmelo, por favor. Siento que la ergonomía no cumple su rol si es que no le ponen la guinda de la torta, que significa hacer la transformación del trabajo, porque la traducción de transformar el trabajo significa un trabajador alegre, contento, con ganas de ir a su trabajo, una jefatura más tranquila porque su trabajador está con menos riesgos y él tiene menos estrés por el entorno que antiguamente era dificultoso para su trabajador. Entonces, finalmente todos ganan. La ergonomía tiene un tremendo impacto social. Totalmente, sí. Logra ese equilibrio. Creo que convenciste a cualquier persona, no decía para que se dedique a la ergonomía, sino para que la conozca, porque por ahí muchos empresarios, los que toman las decisiones, conociéndola desde otro lugar, también pueden, ¿no?, abrir, facilitar el camino para que se puedan hacer estas transformaciones del trabajo. Conrad, se nos acabó el tiempo, un placer conocerte, la verdad espero que nos encontremos en algún evento de ergonomía, Argentina, Chile, ¿quién te dice otro país? La verdad que lo pasé bárbaro en esta hora ergonómica y te mando un abrazo de la Argentina. En cualquier momento te estamos llamando para otra hora ergonómica. Oye, ajá, desde Chile, sí, porque esta transmisión está desde Chile hacia Argentina. Oye, y permíteme, por favor, yo estoy trabajando mucho mis redes sociales y aquí tengo mis coordenadas para que me puedan conocer. Oye, te quiero contar algo, una infidencia, ¿ah? Esto es lo que no se vio en el programa. Yo te mostré esto, ¿no es cierto? Pero resulta que el primero que había hecho era este, que está al revés. Al revés. Está al revés. Entonces tuve que innovar rápidamente en 5 minutos y darme cuenta que la cámara me toma al revés, por lo tanto tuve que cambiar todos los textos, hacer el espejo, pero bueno, eso quedó para lo que no se vio, pero que sí se vio. Una linda anécdota. Bueno, un abrazo. Te mando muchos cariños. Y permíteme también mandarle, en Chile tengo hartos seguidores y hay mucha gente que me alentó a hacer un programa perfecto contigo, Gabriela. Hay mucha gente que me está siguiendo y hay muchos que van a ver la repetición, porque esto lo va a dejar, ¿no es cierto?, en el canal de YouTube de la ADEA. Gracias, exacto. ADEA. Y también en las redes sociales, por Instagram, también va a estar colgado en los Reels. Así que lo vamos a tener en todos los espacios que tenemos desde la ADEA a esta entrevista. Así que la pueden ver las veces que quieran. Lo pasé muy bien. Genial, muchas gracias. Chau, chau, gracias a todos por estar presentes. Chau, chau. Chao.